Seguimos en el living, recibimos al senador Mario Vergara, también candidato a la Intendencia de Montevideo. Gracias por acompañarnos, un gusto recibirte. El gusto es mío. Bienvenido. Bueno, jornadas muy agitadas, jornadas obviamente de campaña electoral, también jornada de propuestas. ¿Cuál crees que es el diferencial de tu candidatura al momento de pedir un voto? Bueno, está claro que el Frente Amplio se caracteriza por, si bien hay diversidad de candidaturas, hay un programa común que justamente hoy en la tardecita el plenario del Frente Departamental de Montevideo va a aprobar en su redacción final. Por lo tanto, hay una base común que cualquiera de nosotros tres, obviamente, es lo que nos va a guiar, lo que vamos a respetar. Pero después el programa es una formulación de objetivos y de orientaciones que de todas maneras permite improntas y perfiles que encarnamos en todo caso cada uno de los candidatos. Hay trayectorias, hay perfiles, hay profesión, hay experiencia, bueno, que de alguna manera cada uno tiene sus características y ahí está su diferencial. ¿Y en ti cuál Bueno, identificas como el diferencial? Yo arrastro más de 2 décadas de gestión pública en lugares de relevancia, donde hemos hecho un montón de cosas en general positivas y que bueno, hay trayectoria en capacidad de gestión, en visión, en capacidad de trabajar con planificación estratégica y con capacidad también desde el punto de vista político de ir al diálogo, a la escucha, a la negociación, porque gestionar en buena medida es escuchar, dialogar y negociar. Sí, perdón, dale. En esas escuchas, ¿dónde está puesto el foco? Una encuesta de Factum de la jornada de ayer dice que el 55% de los montevideanos desaprueba la gestión de la Intendencia de Montevideo. Igual aún así muchos de ellos dicen que van a votar igual al Frente Amplio, en eso que dice que el Frente, bueno, ya tiene conquistado a Montevideo. ¿Cómo se hace para escuchar a esos votantes desencantados que aún así, aunque le den su apoyo al Frente Amplio, no aprueban la gestión? ¿Dónde están esos puntos flacos? Es verdad, nosotros ya tuvimos una experiencia que fue dolorosa, obviamente, en 2019, cuando la ciudadanía optó por la coalición y no por el Frente Amplio, y ahí aprendimos cosas, ¿verdad? Y por suerte reaccionamos. ¿Y cómo reaccionamos? Con el FAT Escucha, con salir a recorrer los barrios, salir a recorrer los departamentos, ir al diálogo con la gente, a escuchar y después a dialogar y a proponer. Y creemos que ese baño de humildad que nos dio la ciudadanía es un factor sustancial que obviamente nosotros también aspiramos a profundizar en lo departamental. La gente de alguna manera critica cosas que la Intendencia no logra de repente resolver de la mejor manera, lo cual está perfecto, pero evidentemente hay una conformidad general con las gestiones del Frente Amplio, porque de otra manera no se explica por qué de alguna manera también las encuestas van indicando que el Frente Amplio va camino a ganar su 8ª elección consecutiva. Capaz que entiende que no hay nadie mejor. Puede ser, puede ser. Cuando entramos en esa chatura estamos en el horno. Estamos en el horno, pero yo no lo mediría en esos términos. Creo que hay 2 o 3 temas que las propias encuestas indican como que son los temas cruciales, digamos, de foco, de prioridad, porque la prioridad las tiene que marcar la gente y te dice que la prioridad está en el tema de la limpieza y la basura y los residuos y en alguna medida, aunque con cierta distancia, los temas de la movilidad y el tránsito. Y después hay todo un conjunto enorme de tareas que hace la Intendencia de Montevideo, enorme, ¿sí? Que en general las encuestas indican que hay una razonable satisfacción con todo lo que es espacios públicos, actividades culturales, temas de salud, en fin, de desarrollo económico, de políticas sociales, que en general son bien valoradas por la población. Vergara, desde el punto de vista estrictamente electoral, las últimas encuestas te marcan bastante por encima de Verónica Piñeiro y de Esqueloto. Lo mismo pasa en la coalición y esto no hay que olvidarse que es una cuestión por lemas, ¿no? Son los candidatos los que van generando... Por lemas, bueno, por Vergara, por... Exactamente. No, pero me referí... Entiendo, está bien. Buen chiste, hay que decirlo. Después se lo explican. Sí, no. Lo agarré tarde, pero está bien. Lo cierto es que esa condición hace que uno se pueda relajar un poco más, que Verónica Piñeiro no tenga tantas expectativas para hacer campaña, o al revés. ¿Cómo se maneja eso desde el punto de vista
de la estructura de la campaña departamental. No, uno tiene que entender. Lo primero es la relación Frente Amplio-coalición. Ahí está el centro de nuestra preocupación, que también las encuestas dan cierta luz a favor del Frente Amplio. El Frente Amplio es el favorito en la elección. Esa es la primera, el primer foco que tenemos que tener a la hora de leer las encuestas. Y después sí, la interna. Pero las campañas hay que hacerlas de principio a fin, con la misma seriedad. Te apoye, te genera también un lugar de privilegio. El otro día hicimos un lanzamiento en donde mostrábamos que había 38 sectores del Frente Amplio, que ya de por sí ya da que hablar el hecho de que haya 50 sectores en el Frente Amplio. Así 38 sectores, ¿no? Claro, 38 sectores del Frente Amplio que apoyan nuestra candidatura, por supuesto, unos de mayor dimensión, otros de menor dimensión. Pero a la hora de la lectura de las encuestas, obviamente nadie las ignora, está bien tomar nota de las encuestas, pero eso, lo peor que uno puede hacer en reacción a eso es decir, esto ya está, bajamos el ritmo, nos relajamos. Las campañas hay que hacerlas de principio a fin, con una estrategia que se delinea de alguna manera desde el inicio, que podéis ir puliendo en el camino, pero respetando el eje definido. Y además, no estamos peleando solo por la Intendencia. También estamos peleando como Frente Amplistas por los 8 municipios que tiene Montevideo, que creemos que a la gente le conviene que sean también los representantes Frente Amplistas, los candidatos Frente Amplistas, los que estén a la cabeza de los 8 municipios. Hoy hay de los 8, 5 municipios en que hay representantes Frente Amplistas y 3 de la coalición. Y eso también hace que hay que recorrer barrios, recorrer zonas, recorrer la ciudad, recorrer el Montevideo rural, con todos esos objetivos a la vez. Uno de los grandes problemas que tiene Montevideo y que además creo que es unánime en todos los candidatos, independientemente del partido que representen, es el tema de la basura, ¿no? Claro. Estamos frente a una gestión del Frente Amplio, de larga data, que no ha podido encontrar una solución. ¿Qué es lo que ha pasado? Porque ahí pueden poner que estaba el proyecto del BID, que la Junta no aprobó, pero de fondo, ¿qué pasa que no le encuentran una solución al tema de la limpieza? Primero, planteado un poco en esos términos, es como que el problema es estático y en un montón de años no se le encuentra la vuelta. El problema es que el problema no es uno, los problemas no se resuelven de una vez y para siempre, sino que evolucionan. Hoy Montevideo genera 60-70% más residuos que hace 20 años. En los últimos 2-3 años, el aumento de residuos que generamos los montevideanos y las montevideanas ha aumentado en más de 150.000 toneladas por año. O sea, es un problema claramente en aumento, derivado de un montón de aspectos, algunas vinculados al cambio en las pautas de consumo que tienen la ciudadanía, otros vinculados a programas de la propia Intendencia. Por ejemplo, hay un programa que se llama de áreas liberadas, que el nombre no es muy informativo en lo que realmente hace, que es sacar la basura de los cursos de agua, limpiar cursos de agua, y del 2022 que se creó hasta hoy, o sea, en 3 años, ya sacó más de 90.000 toneladas de basura de arroyos, ríos, cursos de agua. Parece mentira que empresas, comercios y hogares vuelquen basura en los arroyos, ¿verdad? Pero la gente sigue estando con una disconformidad. Por supuesto. Respecto a la limpieza y la basura en particular. Y tiene sentido. Uno recorre la ciudad y ve circunstancias diversas, pero todas vinculadas. La imagen central de este tema es el contenedor rodeado de basura, ¿verdad? Y ahí hay distintas circunstancias. Una es contenedores rebosantes de basura con basura alrededor. Ahí claramente hay una responsabilidad de la Intendencia que no ha dado, o con la dinámica del pasaje de los camiones, no se levantó ese contenedor a tiempo, o en vez de uno tiene que haber 2, ¿sí? Esa es una circunstancia. A pesar de que ha habido algunas líneas de trabajo que han ayudado en eso, como el tema de los motocarros, ¿no? Que llaman por teléfono, y en general creo que hay una respuesta razonable. Pero también tenés otras situaciones en donde ves basura alrededor de los contenedores y los contenedores no están ni por asomo llenos, ¿verdad? No. Eso tiene que ver con otros factores. Tema de educación ciudadana. Educación ciudadana y con el Mides. Y situación social, ¿verdad? O sea,
Lamentablemente tenemos un incremento de las compatriotas que tristemente tienen que ir a un contenedor a revolver, a buscar algo para comer, a buscar algo para vender. Bueno, eso genera también un poco este panorama. Ahí ya la resolución no pasa estrictamente por la ingeniería de la recolección de residuos, sino que pasa por abordar el tema social en toda su integridad, y allí estará la Intendencia, pero también tendrán que estar el MIDE, Salud Pública, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Vivienda, etc. Pero me pongo en el lugar de un televidente que lo está escuchando a usted y por un lado dice, bueno, Vergara, pero hace años que el Frente Amplio, esta frase usted lo ha escuchado mucho, es gobierno, ¿por qué no terminan de solucionar los problemas de los que usted hace referencia? Y también le diría, no busque excusas en lo del MIDES, no dependa del gobierno central. Queremos salir de la casa y que no haya basura en el contenedor. A problemas que se continúan y se repiten, imagino que pensará soluciones nuevas. Bueno, ¿cuáles son? Vamos a estar planteando, hoy se aprueba el programa del Frente y la semana que viene nosotros vamos a estar planteando un plan concreto para abordar el tema de la limpieza en el corto plazo, ¿verdad? Sin perjuicio de que tenemos que tener una visión de mediano y largo plazo, por lo que hablábamos al principio. Esta es una problemática que está creciendo en espiral, ¿verdad? Imagino que es una solución heterogénea, ¿no? Exacto. Montevideo es un departamento heterogéneo. No existe una única forma óptima de recolección de residuos en todos lados. Tú tenés áreas, por ejemplo, en donde la experiencia de Canelones, que también es un gobierno departamental del Frente Amplio, ha sido exitosa con los famosos contenedores domiciliarios. Bueno, acá ya hay una experiencia en Montevideo, en Santiago Vázquez y en Navalluba, donde eso está operando y hay muy buena receptividad de la gente. Y eso hay que multiplicarlo en muchas zonas, muchos barrios que tengan las características similares a Canelones o a Santiago Vázquez, o sea, casas con ciertos espacios, ¿no? Eso no es óptimo en barrios donde hay una constelación de edificios, de cooperativas, ¿verdad? Ahí hay que expandir la lógica de bolsones en los edificios, en las cooperativas, ya hay donde ya en algunos hay, claro, que apunten a discriminar también, porque los contenedores domiciliarios también son para discriminar lo reciclable del resto. Deberíamos incorporar incluso una discriminación de los residuos orgánicos para el compostaje, porque la mejor solución, entre comillas, para esto tiene que incluir que llegue menos basura y mejor clasificada a la recolección y a la disposición final. Por eso es que parte del plan también es un tema de educación, de cultura, que hablaban hoy, de nuevos hábitos. Y en ese contexto, esos hábitos tienen que incluir reglas para que la basura esté en la vía pública el menor tiempo posible. Hay otras áreas en que ni el contenedor domiciliario ni el bolsón serían hábiles. Obviamente hay áreas donde la lógica de contenedores actual va a continuar. Hay que mejorar el número de contenedores, el pasaje del camión para recolectar, etcétera. Que como el Montevideo rural, en que bueno, ahí habrá que ir a otras formas capaz más parecidas a lo que era históricamente el basurero, digamos. O sea, la heterogeneidad del departamento lleva a que haya que tener un menú, una variedad de formas. Pero, sí. No, ¿por qué crees que tú lo vas a poder ejecutar de forma correcta? Porque, bueno, me imagino que los gobiernos anteriores habrán tenido la intención también de hacerlo. O sea, voluntad política, supongo que en este tema no falta. No, claro. ¿Dónde está la diferencia para que esta vez sí? Hubo exploración de formas. Hubo exploración de formas, ¿no? Algunas fueron más exitosas, otras no. El tema de los contenedores en algunos lados tienen estos problemas que estamos hablando. Sí. Algunos son temas de ingeniería del tema de la basura, otros son temas sociales. No es ni es excusa ni es echarle la culpa a otro. Es una realidad. Si uno tiene un contenedor en determinado barrio y lamentablemente por el hurgado hay gente que va y pasa 8, 10, 12 personas por día que revuelven la basura en un contenedor, está difícil que la Intendencia siga ese ritmo, ¿verdad? O sea, no es excusa, es una realidad. Ahora, el tema se incrementó mucho por ejemplo, en estos últimos 2 años, pasaste de tener unos 700.000, 800.000 toneladas de basura a tener casi 1.200.000 en 3 años.
O sea, es un aumento muy grande del volumen y del problema en última instancia. Pero bueno, que ese es el desafío principal de la Intendencia, no hay duda, que ahí va a estar la prioridad, hay que hacer más inversión en este tema, tampoco hay duda, porque es la prioridad que marca la preocupación de la gente. Una de las críticas que se hizo en ese sentido fue que se priorizó muchas veces la cultura, los eventos culturales, bueno, diferentes formatos radiales, televisivos, que, bueno, a entender, por ejemplo, de Martín Lema, son prioridades que deberían haber estado más relegadas y que se hubiera apuntado, por ejemplo, al tema de la basura. En ese sentido, en las últimas horas o en los últimos días, meses, se ha dado un recorte, si se quiere, o una resignación del presupuesto de la Intendencia y se le sacó un poco de prioridad a la cultura y en particular a TV Ciudad. ¿Es una demostración o se le termina dando la razón a la oposición en cuanto a la crítica particular de la prioridad que se le dio a la cultura? Primero estamos hablando de órdenes de magnitud incomparables, porque en el eslogan está divino, pero si una cosa es chiquitita así y la otra es grande así, no pasa del eslogan. Yo me resisto a poner en oposición, ¿sí? No sé, TV Ciudad con la basura. No, son cosas... O sea, la cultura, los teatros, los museos, el botánico con la movilidad. No se puede razonar Lema, así. lo que refieres a los dineros. Sí, bueno, de los dineros hablamos de que TV Ciudad equivale a 3 días del año, ¿no? Y también en cuanto a la cultura... Pero además, la lógica que yo escuché, y no, la verdad no me voy a poner mucho a discutir con todas las opiniones son válidas y todas las propuestas son bienvenidas. Ahora, a veces las cosas se formulan de tal manera, ¿verdad?, que quedan un poco falaces. Si la razón para cerrar las cosas es que dan pérdida, a muy poca cosa va a quedar en pie. Incluido hablando de los medios de comunicación, por ejemplo, ¿no? Y medios de comunicación públicos. Sí, claro. Si es un tema de que como hay déficit hay que cerrarlo, hay poca cosa que va a quedar en pie. Entonces, esa no puede ser la fundamentación. A la gente podrá gustarle más o menos TV Ciudad y lo que hace es cambiar de canal. Iba a ser así como en la época no, ahora con el control. Pero no puede ser la razón por la cual, digamos, denostemos TV Ciudad porque da pérdida. Hay una falsa oposición entre lo que es la recolección de basura, la movilidad, con la cultura. Lo cual no quiere decir que, por ejemplo, TV Ciudad tenga que tener una actividad más intensa en el área comercial, que históricamente no la tuvo porque fue parte del acuerdo con los canales privados de Montevideo, que eran los dueños del cable de Montevideo, para que la señal de TV Ciudad entrara en el cable. Parte del acuerdo en aquel momento era que TV Ciudad no iba a competir por la torta publicitaria. Eso ya caducó. TV Ciudad incipientemente ha empezado a trabajar en materia de publicidad. Yo creo que esa es una línea de trabajo que hay que continuar. Pero quiero ir al punto central de tu pregunta. Esto no es darle la razón, esto es entender que por diversas razones la situación financiera de la Intendencia no es floreciente y como parte de una gestión, ¿verdad?, de responsabilidad, es que se dice, bueno, en este tramo hay que hacer algunos recortes, que es lo que ha hecho la Intendencia ahora. No diciendo se recorta cultura porque entonces va para basura. No fue esa la lógica. Es una lógica de decir, hay un panorama financiero que hay que ponerse más cuidadoso, apretar un poco el cinturón y entiendo que ese aprete de cinturón ha sido bastante parejo en la enorme cantidad de tareas que hace la Intendencia de Montevideo. ¿Tiene conocimiento de cómo está la Intendencia actualmente en el contacto con Zunino, no es una situación floreciente. Recientemente estuvo el intendente Zunino en la Junta Departamental, justamente explicitando y transparentando la situación y dando también explicaciones, ¿no? Una parte claramente está explicada por el recorte de recursos que vienen del gobierno central, que claramente hubo una tesitura de discriminación política con los gobiernos de Montevideo y Canelones, claramente. Zunino lo cuantificaba en un entorno de un 20% de recorte, que es un montón para una gestión. También en el hecho de que durante la pandemia, sobre todo, y la crisis hídrica, la Intendencia, en la visión que nosotros teníamos, y seguramente la conversamos en todo ese tiempo, de que el gobierno no volcaba todos los recursos que tenía que volcar y que podía volcar
para combatir los efectos económicos y sociales de la pandemia, bueno, la Intendencia priorizó gasto, ¿verdad?, en momentos de necesidad para cuestiones sociales. Esas son cosas que evidentemente movieron un poco la ecuación financiera de la Intendencia, y que para adelante, obviamente, un primer paso lógico es ir a hablar con el gobierno nacional y decir, bueno, empecemos por recomponer los flujos financieros que históricamente recibían los gobiernos, por ejemplo, de Montevideo y de Canelones. Hay otro de los temas que usted ha tenido como prioridades, que es el tema del transporte, ¿no? Montevideo tiene serios problemas en ese sentido. A veces en distancias que no son tan largas demoramos 1 hora. Pero quiero ir a otro tema específicamente porque la administración anterior, no la otra, y esta, la Carolina Cose también lo continuó, fue el tema de las ciclovías. Pero da la sensación que a veces cuando empiezan nuevas tendencias de transporte y empezamos a incentivarlas, también dan lugar a veces a un vacío legal. Por ejemplo, tenemos a los monopatines que muchos van a unas velocidades que no pueden ser, que han existido accidentes, que a la gente le preocupa, que al transeúnte está... a veces parecen temas menores, pero también hay como una desigualdad allí en, bueno, ¿quién se hace cargo de eso? Hay como un vacío de no sabemos a quién reclamarle. Sí, me tomo medio minuto estrictamente para eso. Yo tengo esa misma visión. Tenemos que avanzar en una regulación que le dé seguridad a todo el mundo. Claro. Empezando por el que va en monopatines, que va haciendo equilibrio con un pie adelante y otro atrás, que uno lo ve que si se agarra una piedra media grande y se me cae abajo el auto, ¿no? Y es lío para el hombre o la mujer, pobre, y también lío para uno, lío para... O sea, totalmente de acuerdo en ese sentido. Pero el tema movilidad, sí, Montevideo hoy tiene una dificultad, sobre todo mirado además de mediano y largo plazo, porque Montevideo recibe más de 20.000 automóviles nuevos por año. Ya hace muchos años. Sí. Leía el otro día que a principios de siglo el 16% de la gente tenía auto. Hoy eso ronda el 50%. O sea, ha habido un cambio brutal en la magnitud del parque automotor. Ha habido algunas medidas que se tomaron con el objetivo, sobre todo, de tener un transporte público un poco más ágil, porque el tema central del transporte es la lentitud. No es que sean unidades viejas. En general la flota de ómnibus se renueva, tenés una proporción cada vez más grande de ómnibus eléctricos, con accesibilidad, con aire acondicionado, con acceso a internet. Igual vieja parada, pero llévame rápido. Pero son lentos. Son lentos porque se mueven en los mismos lugares donde se mueven los autos y demás, que es lento. Entonces hay que pensar el tema movilidad en clave de algunas inversiones de infraestructura drásticas. Por ejemplo, ¿no? Hoy no es casualidad que hoy estén sobre la mesa 2 proyectos. Uno, el famoso tram de Avenida Italia y Anastasio. Otro que es la propuesta de Simbe, que son 2 ejes también troncales, sobre todo para el transporte público, Avenida Italia y Anastasio, 8 de octubre, Camino Maldonado, y después 18 de julio. Puede haber otros. Estos 2 ya están presentados tanto en la Intendencia de Montevideo como en la Intendencia de Canelones, porque ya no hablamos de la movilidad montevideana, hablamos de la movilidad metropolitana. Claro. Pero ¿qué posibilidad hay que de esto se pueda llegar a ejecutar? Y algo va a haber que hacer. Digo, esto es larga data, no te digo este proyecto en sí, pero la idea, ¿no? De unir los departamentos. En su momento, yo recuerdo hace ya década y pico, que se habló de algún proyecto que no tuvo eco en la Intendencia de la época. La problemática creo que igual en los últimos 15, 20 años se ha multiplicado, claro. Y es prioridad del gobierno ahora, aparentemente. Bueno, a eso iba, que decías qué probabilidad hay. Yo creo que tenemos que abordar algún proyecto de esta envergadura, sin duda, y cuando la ministra de Transporte dice explícitamente que la movilidad metropolitana es una prioridad para este gobierno, es música para nuestros oídos. Bien. Perdón, pero por parte de la Intendencia, ¿alguna propuesta concreta? Más allá del mirar. Estos proyectos están, dicho un poco de manera grosera, como en el dibujo inicial. Hay que evaluar la viabilidad. Bueno, puede haber otros. Hay gente que está hablando de que puede haber alguna alternativa, puede ser alguna combinación, habrá que ver. Hay que evaluar la cuestión técnica, la cuestión financiera, porque al ser... cómo se va a dar la gobernanza y el diálogo con la Intendencia de Canelones, los privados con el han gobierno. Estado de punta también. Los privados han estado de punta también.
de punta que a favor, en contra. No, en contra, las empresas de transporte, No, bueno, que cada vez ahí cortan menos boletos. Ahí va a ir que ir hacia la lógica de la viabilidad política. Una es esa, pero yo parto de la base de que todas las empresas de transporte hoy tienen que ver la necesidad de alguna modificación estructural en estas cosas. Y la otra viabilidad política es con la ciudadanía. Porque uno puede tener ideas brillantes, pero si tiene levantada la media ciudad durante 4 años, bueno, ahí también genera como las dificultades. rutas. Claro, pero bueno, Como las rutas, queremos que mejoren y nos quejamos. Claro. Estuvo Lema acá también de invitado, bueno, y él señaló que no va a permitir que ADEOM mande la intendencia y además, cuando le repregunté si él creía que había mandado en otras gestiones, dijo que sí, que en algunas gestiones del Frente Amplio había mandado el sindicato. ¿Qué mirada tenés tú respecto a esto y qué expectativas tenés del vínculo Primero, con ADEOM? no comparto el diagnóstico. Basta ver lo que fue, por ejemplo, toda esta última administración, en donde el vínculo con ADEOM pareció, mirado de afuera, muy razonable, muy civilizado, no distinto que cualquier otro vínculo de relaciones laborales en otras áreas o en otros sectores. Lo otro es que pretender llegar a la administración de la Intendencia ya en choque con los trabajadores y con los sindicatos, me parece que no es la forma de hacerlo. Nosotros llegamos con una tónica de diálogo, de discusión, de debate, de participación, de intercambio, de negociación, y obviamente quienes toma después las decisiones es la administración. Así como podemos quejarnos de cosas, la Intendencia tiene un montón de tareas que la ciudadanía las valora muy positivamente, y todas las cosas buenas que hace la Intendencia las hacen sus trabajadores. Yo creo que es un error llegar a un lugar partiendo de la base de que vamos a ir al choque con las organizaciones de trabajadores. Mario, nos quedamos sin tiempo. Te quiero agradecer por haber estado aquí. Gracias. Ha sido un por la gusto. charla. Un placer. Gracias, un gusto.